Bueno, y continuamos tratando de entender lo aprobado el día de hoy en el Congreso de la República y sobre todo las repercusiones que esto puede traer, porque claro, en papel, muy bien, uno dice, oye, pero qué bien que los trabajadores agroindustriales con una labor abnegada ganen 30% más como mínimo, eso está muy bien, que ganen más, pero puede generar o no desequilibrios, los puede terminar perjudicando en el mediano y largo plazo o por el contrario, pues ya era justo que esto se dé. Vamos a conversar de esos temas con Percy Alache, abogado laboralista. Percy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Omar. Muchas gracias por la invitación. Percy, desde el punto de vista laboral, ¿no? En términos legales, ¿es correcto, porque esto puede incluso, no sé si pasa el filtro constitucional y te lo pregunto, ¿es correcto que se establezcan mínimos, salarios mínimos diferenciados? Porque, valgan verdades, cuando se implemente esta norma, los trabajadores de la agroindustria van a ganar cerca de, o van a tener una base de ganancia de 1.209, mientras que los otros trabajadores de régimen general van a tener su base, como hasta ahora, de 930. ¿Esto, digamos, se da en otros sectores? ¿Es aceptable? A ver, las remuneraciones diferenciadas son constitucionales en la medida que cuenten con criterios objetivos, ¿no? Y el sector agrario pues tiene la eventualidad, la alta rotación, ¿no? Y la particularidad que tiene pues las diferentes variantes del régimen agrario para justificar estas remuneraciones diferenciadas, ¿no? Y es tanto así que por muchos años se ha venido pagando esta remuneración o este jornal diario, ¿no? Donde era una remuneración integral, donde se acumulaba la gratificación y la CT, ¿no? Sin embargo, esta norma ha nacido pues de una presión básicamente de los trabajadores, ¿no? A través de los reclamos, las marchas y digamos un poco la toma de carreteras que han tenido, ¿no? Y es así como el gobierno y precisamente el Congreso ha ido haciendo este tipo de propuestas, ¿no? La bonificación especial por trabajo agrario, que es el 30% que hoy se estaría aprobando, de más que equivale a 279 soles, es lo que sería el plus frente al régimen general que tienen hoy, ¿no? Porque hoy sin norma, ellos, los trabajadores agrarios tienen 930 únicamente, que se estaría elevando a cerca de 1.200, ¿no? Sin embargo, las expectativas de los trabajadores en la previa de esta discusión era 70 soles diarios, Sí. ¿no? Con lo cual haría un total de 2.100 soles. El Congreso, en los últimos proyectos, de los tantos que han habido, tenía una expectativa de 59 soles, que equivalía a 1.770. Y el promedio de la remuneración que la AGAP, ¿no? La Asociación Empresarial Agraria, ha propuesto ha sido de 1.543, con lo cual estos 1.200 aprobados, digamos, están lejos todavía de las promedio. propuestas iniciales, ¿no? Sí. Y muy probablemente esto no satisfaga las expectativas de los trabajadores. Claro, pero digamos, ¿es atendible por los empleadores, por las empresas? Porque tú lo mencionas, ¿no, Percy? El promedio en este sector es de 1.500, pero hay que tener en cuenta algo, me lo hacía caer en la cuenta un amigo también, que esos 1.500 incluyen ya la grati y la CTS. En cambio, aquí estaríamos hablando de 1.200 sin grati y sin CTS. Correcto. Es correcto, ¿no? Y aparte que estamos hablando aquí de las empresas formales, Exacto. ¿no? Porque el gran problema de este sector es la informalidad, ¿no? Los pequeños agricultores, que son los que no reciben ese dinero o están muy por debajo del mínimo inclusive, ¿no? Con largas jornadas de trabajo, como lo explicaba el congresista en la entrevista anterior. Claro, y ahí va, no sé cómo tú lo veas, y sería interesante ver qué es lo que ha pasado en oportunidades en las que se ha elevado la remuneración mínima vital, que normalmente, y esto es así, se ha elevado por razones más políticas que técnicas, lo han hecho los presidentes salientes muchas veces, ver qué pasa con el sector informal. Es decir, elevar la remuneración mínima genera más formalidad o genera más informalidad. Mira, cuando se estuvo en el debate del incremento de la remuneración mínima vital,
la discusión siempre ha sido si responde a medidas políticas o responde a factores técnicos, como es la competitividad, ¿no? O como es la inflación. Y que ese incremento se vaya regulando o va incrementándose en los años periódicamente. Esto en el Perú no ha pasado, ¿no? Básicamente el incremento se ha dado por medidas políticas, como tú bien dices, ¿no? Y el gran problema que indican los empresarios es que este sector perdería competitividad si es que se elevan estos costos, pero no solamente eso, sino que el índice de informalidad se mantendría o crecería, porque definitivamente en una situación como la que estamos, económica, incrementar costos que no se puedan asumir no va a incentivar, digamos, la formalidad del sector, ¿no? Que es muy marcada. Ahora, Percy, ¿qué le conviene a las empresas de este sector de menos de 100 trabajadores? Ojo con eso, porque claro, van a tener esta ley en la cual van a tener que pagar como mínimo a sus trabajadores 1.209 soles, me parece que es en total el mínimo, o acogerse a un régimen especial para la micro y para la pequeña empresa donde quizá paguen el mínimo. Sí, ahí hay dos aspectos, ¿no? El primero es que las empresas que tienen más de 100 trabajadores o ventas mayores a 1.700 UIT, que es aproximadamente 7,5 millones, por ejemplo, van a tener una tasa de salud no por pagar que va a ir creciendo en el tiempo. Por ejemplo, durante todo el 2021 al 2022 va a ser del 7%. Del 2023 al 2024 el 8%, y del 2025 en adelante va a ser del 9%, que es como es el régimen general. Y aquellas más bien que tengan menos de 100 trabajadores, estamos hablando de pequeñas, de microempresas, ¿no? Que tengan ventas menores a 1.700 UIT, van a tener, digamos, una tarifa de salud del en el 2021 al 2027 del 6% y del 2028 en adelante del 9%. Entonces, ahí se están dando algunas facilidades para que, digamos, estas aportaciones de salud vayan creciendo en el tiempo. No sea 9% de golpe, como es en este momento, ¿no? En este minuto que estamos en el régimen general, en el sector agrario, es del 9%. Claro. Pero existen, Percy, otros regímenes a los cuales pueden acogerse las empresas del sector agroindustrial, es decir, las empresas de menos de 100 trabajadores podrían decir, mira, yo este régimen ya no me conviene otro. ¿Hay esa alternativa? Sí, acogerse al régimen de microempresa, ¿no? O de pequeña empresa, donde los beneficios son más reducidos, ¿no? Y yo creo que esto va a ser una elección de las gerencias, ¿no? De estas empresas, donde van a hacer un análisis de costo-beneficio. Porque recordemos también que hay un punto en esta propuesta legislativa que indica que el reglamento va a regular el tema del traslado, la movilidad y la alimentación, que podrían ser costos adicionales que se incorporen a los que ya hemos estado comentando, ¿no? Entonces esto obviamente le resta competitividad a las empresas. Es decir, mi preocupación, Percy, no sé si es la tuya, es que esta norma, que claramente tiene buenas intenciones de mejorar las condiciones de los trabajadores, termine más bien empujando a las empresas, digamos, más pequeñas, las de menos de 100, que son la mayoría en el sector, a otro régimen donde los trabajadores van a tener peores condiciones que las de régimen general. Correcto, ¿no? Y es más, el hecho pues de que esta norma que hasta el momento no logra un consenso, digamos, no está considerando que el sector es altamente informal. Y no solamente se trata de temas legislativos, sino también de fiscalización del cumplimiento de que estas personas estén en la planilla, por ejemplo, y no reciban pagos en negro, ¿no? Sí, claro. Porque si tenemos estas leyes sin una fiscalización que pudiera controlar que esto se cumpla, digamos, no tiene ningún sentido. Estamos hablando de nada. Entonces, ¿Recuerdas, Percy, la ley que se dio para las trabajadoras del hogar, donde se les da mayores beneficios? Pero claro, estamos hablando de un segmento donde la informalidad es de más del 90%. Sin fiscalización podemos tener las leyes de Suiza, pero no se van a cumplir. Así es.
Y hay tres aspectos que a mí me llaman muchísimo la atención, ¿no? Es el tema de ir incrementando el porcentaje de las utilidades, Ajá. ¿no? De la participación de las utilidades, ¿no? Que va, digamos, del 5 al 10%, ¿no? En un periodo de 6 años. El hecho que no puedas tercerizar, ¿no?, las actividades principales, con lo cual bloqueas a la empresa la posibilidad de ser más eficiente. Y lo otro es condicionar la contratación de personas, ¿no? Porque tras un periodo de tiempo, por ejemplo, aquellos pequeños plazos, que el trabajador esté contratado, tiene, y en los contratos intermitentes y de temporada, tiene un derecho preferencial a que se le contrate, ¿no? Entonces, eso también condiciona al sector. Y finalmente un punto que también llama bastante la atención de este proyecto es que está promoviendo la negociación por rama. Eso es interesante. La negociación colectiva por rama. Me gustaría que te detengas ahí y nos expliques bien, porque a veces este concepto no se llega a entender. Y hago solamente un antecedente, ¿no? La crítica que se hacía es que lamentablemente por las condiciones en las que trabajan en el sector agroindustrial, de temporalidad, de estacionalidad, perdón, la capacidad de negociar sus condiciones laborales no son las mejores, no están en la misma posición, y la tasa de sindicalización era muy baja en este sector. Entendía que el texto buscaba promover justamente una mayor fortaleza de los trabajadores al momento de negociar sus condiciones. Sí, y esta propuesta va en esa línea, ¿no? Y para explicarlo es muy sencillo. Lo que se está proponiendo para el sector agrario es lo que ya viene ocurriendo con construcción civil y con el régimen portuario. A ver. ¿Ok? Que es una negociación de todas las empresas del sector, ¿no? Es una negociación por rama, ¿no? Entonces, donde se fijan condiciones generales, homogéneas para todas las empresas del sector, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos estos convenios anuales que firma el gremio de construcción civil, ¿no? Claro, CAPECO, con las organizaciones sindicales, y se van fijando tarifas dependiendo de la categoría del trabajador, capataz, peón, ¿no? Y lo mismo pasa en los portuarios, ¿no? Entonces, como tener sindicatos por cada empresa es un gran problema, no solo del sector agrario, sino de muchas actividades empresariales, lo que se propone es, si no pueden sindicalizarse, no pueden formar sindicatos de empresas, salvo que sean las medianas grandes, agrúpense, pero de manera sectorial. Y a partir de eso fijen condiciones que vayan aumentando las remuneraciones que ya han sido fijadas, estos mínimos por la ley, y que los empleadores de repente pudieran incrementar. O sea, es un mecanismo para lograr mejoras remunerativas. Parece bastante adecuado. Punto, ¿no? Pero parece, como lo cuentas, parece bastante lógico para un sector como este, o tiene algunos riesgos desde tu punto de vista. Mira, es lógico y yo creo que es necesario también, porque es la única manera que este derecho se materialice, ¿no? La negociación por rama. Ahora, va a tener que existir disposición también de los gremios en poder sentarse a la mesa para poder negociar, ¿no? Porque lo que pasaba en el sector construcción civil, en el sector portuario, es que las empresas no se sentaban a la mesa a negociar este tipo de condiciones. Entonces, esto que sucedía, que los trabajadores pues no percibieran incrementos remunerativos, hubieran estos reclamos, huelgas en su momento. En el caso del sector agrario pudieran haber nuevamente tomas de carreteras. Entonces la idea es que se fijen estas condiciones. Ahora, pero nuevamente, insisto, el problema no son las leyes, no es la posibilidad de negociar, que finalmente es entre las partes, sino también la fiscalización que se cuente para que estas normas se cumplan es fundamental. Ahora, mencionamos el lado de la tercerización, Percy, y esto me parece que ha sido uno de los problemas centrales en toda esta discusión, ¿no? La famosa service, que los trabajadores denunciaban, los explotaban y no les pagaban ni siquiera el mínimo vital. ¿Qué establece la norma en ese sentido? Sí, a ver, la norma indica que tratándose de actividades principales, los empleadores están prohibidos de recurrir a mecanismos de intermediación laboral, que son las services, o
tercerización de servicios. Y tienen que contratar directamente al personal. O sea, si yo soy una empresa agraria, si yo no soy una empresa agroexportadora, el core de negocio yo no lo puedo tercerizar. Claro. No lo puedo intermediar, ¿no? Entonces, esto va en contra de la ley de tercerización, que le permite a todas las actividades en el Perú poder tercerizar actividades principales, ¿no? Entonces, aquí, claro, se hace por una razón, porque los intermediarios en el sector agrario son sumamente informales y han pagado, digamos, remuneraciones menores a las legales y muy probablemente no hayan tenido la condición de trabajadores de estas personas, ¿no? Pero tener una prohibición tan drástica, porque pueden existir empresas terceras que son formales y cumplen con la ley. Y ya desde que tenemos la norma de tercerización, y inclusive años atrás, tercerizar es generar eficiencia, porque ese tercero puede dedicarse a esa actividad de una mejor manera, asumir costos, tener, digamos, asistencia técnica, la capacidad, la infraestructura financiera como para poder asumir esa labor. Entonces, prohibirla de plano, es decir, sin que exista la posibilidad de poder contratar de esa manera, me parece sumamente drástico, y eso sí me preocupa de cara a la competitividad del sector. Pero sí, finalmente, ya viendo en términos generales, ¿no? ¿Qué te parece el precedente que sienta esto de la manera, más allá de si estemos a favor o en contra de lo finalmente aprobado el día de hoy? ¿Cuál es la señal que da? ¿Crees que esto genere problemas en el corto plazo, en periodos electorales, otros sectores que también exijan lo mismo? Sí, yo creo que es un precedente sumamente peligroso. Por tres razones. La primera es que la presión desmedida de la toma de carreteras ha hecho que el gobierno se preocupe por esta situación, con lo cual, digamos, ante cualquier presión social, el gobierno está cediendo. Segundo, muchos sindicatos, a propósito del reclamo agrario, también están radicalizando sus medidas y tienen mucha llegada con congresistas y autoridades estatales para presionarlo, ¿no? Y que se consigan a través de eso eventuales mejoras. Sí. Y lo tercero que me preocupa es que de cara a una reactivación de país que actualmente tenemos, el hecho de no tener instituciones sólidas y poderes del Estado, digamos, que hagan análisis técnico este tipo de normas, es decir, un costo-beneficio real, ¿no? Y considerando el contexto de hacer empresa en el Perú, se pueden emitir normas que simplemente sean populistas y no respondan a criterios técnicos y mucho menos nos permitan recuperarnos de esta crisis tan aguda que tenemos. Perfecto, Percy, clarísimo entonces tus explicaciones y tu posición sobre este tema. Percy Alache, abogado laboralista, jefe del área laboral de PricewaterhouseCoopers. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos para hablar de todo el tema electoral. ¿Qué va a pasar con el partido aprista? ¿Cuál es el futuro del partido aprista en medio de estas elecciones? ¿Qué es lo que ha dicho el jurado electoral especial respecto a las impugnaciones, a las apelaciones que ha presentado el partido de la Estrella? Se lo contamos después de la pausa.